La puerta abierta. Educación, salud, artes y letras. Todo en un mismo espacio. La puerta abierta. Un programa para los estudiantes del Centro Nacional de Educación Helen Keller. La puerta abierta. Pase adelante. Muy buenas. Bienvenidas al episodio número 51 de La Puerta Abierta Podcast. Yo soy la profesora Carolina Campos Arce. Este episodio está centrado en música. Tendremos dos grandes segmentos. Uno, una entrevista con la agrupación costarricense Ilelubitas. Y la primera sección con la que vamos a comenzar en Artes, Letras y Culturas, estaremos hablando sobre las voces cantadas y cómo se clasifican. Pero vamos a hablar sobre una en particular que tiene una impresionante historia. Así es que empecemos con este programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Artes, letras y culturas. Hoy vamos a hablar sobre las voces cantadas y cómo éstas se clasifican según su género y según su tesitura. La tesitura quiere decir el rango de notas que puede cantar una persona. A las mujeres que pueden cantar muy, pero muy agudo y que muchas veces presentan voces ligeras, brillantes, aunque también pueden ser dramáticas y gruesas, se les llama soprano. Las mujeres que tienen su potencial vocal en un rango ni muy agudo ni muy grave se les llama mezzosopranos. Y cuando hablamos de las mujeres que tienen voces extremadamente graves y con colores muy oscuros, decimos que se llaman contraltos. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. En el caso de los hombres, aquellos que tienen voces muy agudas y potentes, se llaman tenores. La vieja calle donde el codijo, tuya es su vida, tuya es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sus voces son más claras, más ágiles, más brillantes. Los que están como en el medio, que sus voces son un poco más oscuras, pero tampoco son del todo muy pesadas, se les llama barítonos. If I were a rich man, digga, 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 dum. All day long I'd biddy, biddy, bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Digga, 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 dum. If I were a biddy, biddy rich, idle, diddle, diddle, diddle man. Y finalmente, la voz masculina más grave, más profunda y más oscura se le llama bajo. So be
Cada una de estos 6 tipos de voces, soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono y bajo, tienen otras subdivisiones con diferentes características que ahorita no vamos a abordar. Hay un tipo de voz masculina muy particular que se llama el contratenor, que son los hombres que pueden cantar en un registro muy agudo, con lo que se conoce como voz de cabeza o falsete. Y es una voz muy femenina. Es un hombre que canta, digamos que con voz de mujer, se podría decir. Y esto se desarrolla a partir de una técnica especializada que no todos los hombres pueden desarrollar. Pero hoy quisiera hablarles sobre un tipo de voz masculina muy polémica, que ha generado gran controversia desde que se conoce su existencia. Y estamos hablando aproximadamente del año 1200 en Constantinopla, antigua Roma. Y estamos hablando de los castrati o castrados. ¿Qué son los castrati? ¿Por qué surgieron? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué consecuencias tuvieron? Todo esto lo vamos a conocer en este segmento de Artes, Letras y Culturas, en donde tendremos un poco de drama, crueldad, escándalos, cirugías, enfermedades, muerte, pobreza, riqueza, fama y más, cual novela mexicana. Se le llamaba castrati en italiano plural o castrados en español a aquellos niños a quienes se les extirpaba sus testículos con el fin de preservar su voz infantil. Las niñas y los niños, antes del paso a la pubertad y la adolescencia, se les considera voces blancas. A ellos no se les clasifica como soprano, contralto, tenor, porque en su mayoría tienen la misma tesitura. Cuando ocurren los cambios propios de la adolescencia y aparecen los cambios hormonales que producen vello en el cuerpo, crecimiento de los pechos, entre otros, también ocurre un cambio importantísimo en la voz, pero más dramático en los hombres. En los hombres, la laringe, que es lo que llamamos la manzana de Adán, se hace más gruesa y además desciende y se hace más prominente. Por eso es que a los hombres se les puede tocar o ver la manzana de Adán mucho más expuesta que a las mujeres. En el año 1588, el Papa Sixto V prohíbe la participación de las mujeres en los teatros y, claro, en las iglesias. Entonces ellas no podían ni actuar ni cantar, por lo cual los papeles femeninos eran interpretados por hombres que usaban peluca, maquillaje, vestidos y relleno para sus pechos. La extirpación de los testículos hace que los niños dejen de generar testosterona. Entonces la laringe no se desplaza hacia abajo, lo que le permitía a los niños conservar su voz infantil el resto de su vida. El resultado era una voz dulce, angelical, muy aguda, pero con gran potencia. Sin la hormona de la testosterona, los cambios naturales en la laringe se detenían por completo. Si el niño no había llegado a la pubertad, generalmente crecía con rasgos femeninos, tenía poco vello y se dice que también poco apetito sexual. Además, claro, eran infértiles, no podían procrear. Se les prohibía contraer matrimonio. Pero lo más aberrante de esta práctica era el proceso de castración. Estamos hablando de una época en Europa donde no habían antibióticos y no había anestesia. Y además hablamos de niños entre los 8 y los 12 años. Esta práctica no era legal. Si se sabía que una familia castraba a su hijo, podían sufrir incluso la pena de muerte, al igual que el doctor o la persona que estuviera a cargo. Y esto es un detalle muy importante. No siempre eran médicos quienes realizaban castraciones. Muchas veces eran barberos o incluso dueños de animales que solían castrarlos. ¿Cuál era la estrategia? Se dice que les daban ron o les daban a fumar opio para poder sedar a los niños. Les ponían gran cantidad de hielo en sus genitales para evitar que se desangraran, cosa que no siempre resultaba. El cirujano o barbero realizaba un tipo de incisión en el escroto por el que extraía el cordón espermático y los testículos. Los cercenaba y luego ataba los conductos. También se dice que amarraban a los testículos con una cuerda hasta que estos se ponían morados y necróticos. Si el niño sobrevivía a la cirugía, se dedicaba a estudiar canto en los monasterios, que eran los lugares donde se enseñaba la música, ya que durante varios siglos las primeras escuelas de música donde las personas aprendían canto, lectura musical, interpretación de instrumento fue dentro de la iglesia. Si el niño tenía habilidades y además era estudioso y
era aceptado en la capilla, pues le esperaba probablemente un futuro bastante prometedor siendo cantante de capilla, cosa que no era tan bien pagada, pero que ayudaría a su familia a salir de la pobreza extrema que caracterizaba a la mayoría de la población en Europa que no pertenecían a la nobleza. Y esta práctica tan inhumana era decidida por los propios padres para que su hijo llegara a ser un cantante y así la familia poder salir de la pobreza. Dado que era una práctica que estaba prohibida, las familias lo realizaban a escondidas o muchas veces alegaban que el niño había tenido un accidente, como que se había caído del caballo o que tenía alguna enfermedad y necesitaban salvar su vida. En Italia, en 1705, nace Carlo Broschi, en una familia rica y poderosa. Se dice que Carlo tuvo que ser castrado a causa de un accidente que tuvo al caer de su caballo. Carlo fue enviado a un conservatorio, lugar reservado para el entrenamiento de los castrati, y con el tiempo se convirtió en el más famoso de los castratos de toda la historia. Solo que en el mundo de la música se le conoce como Farinelli. Este fue su nombre artístico. De él hay una película con este nombre, Farinelli, que pueden ver en YouTube o en otros sitios en internet. A él se le conoce como un virtuoso del canto, quien además de poder llegar a notas muy agudas, tenía un hermoso timbre y enamoraba a todas las mujeres con su voz, y que incluso podía sostener una nota por 2 o 3 minutos. Con el paso de los siglos, se fue repudiando cada vez y más esta práctica de castración para lograr una voz angelical. Después de los años 1700, la voz del castrato desapareció de los escenarios, pero permaneció en las capillas interpretando música religiosa. El último castrato que se conoce murió en 1922 y se llamaba Alessandro Moreschi. Escuchemos una grabación de él de aproximadamente del año 1915. Pero actualmente existe un cantante mexicano llamado Javier Medina y es considerado el último castrato de América. Escuchemos un poco de su historia. A los 11 años le dijeron a mi mamá que me iba a morir. Fue cáncer en la sangre, yo tenía leucemia. Pues soy de los primeros que radiaron aquí en la Ciudad de México. El efecto y lo que surge en ti es que quedas químicamente castrado. Sí, ahorita ya lo puedo manejar. Pero hace unos 15, 20 años, no. Un castrado, lo que sucede es que al no haber el cambio hormonal, las gónadas no hacen que la laringe se desarrolle. Al no desarrollarse la laringe, entonces se quedan en una perenne infancia. Lo feo también fue un poco en mi casa. A mi papá le costaba un poquito de trabajo enfrentar este tipo de situaciones. Antes de morir, es más, hasta me lo dijo, Javo, a mí me hubiera gustado tener un hijo normal. Recuerdo cuando fue mi primer concierto como solista en la escuela, en la Nacional de Música, él no entró. Naturalmente, mi sonido es semejante al de una mujer o al de un niño por sonidos naturales que el de un hombre normal. Valga aclarar que aunque la voz del contratenor y del castrato son muy similares, son voces de hombres que suenan femeninas. En el caso del contratenor no hubo ninguna cirugía, accidente o problema con sus gónadas, sino que se debe a un aprendizaje técnico para usar solamente una parte de las cuerdas vocales, lo que hace que su voz sea más débil y con menos cuerpo que el de los castrati. Uno de los contratenores más famosos en la actualidad es el francés Philippe Jaruski. Escuchemos un poco de su canto a capela. Lascia che
Aunque mucho del repertorio compuesto para los castrati era personificar mujeres, los personajes no se limitaron a ellas. Muchos personajes creados para ser cantados por estas voces masculinas tan agudas fueron dioses de mitologías, reyes, emperadores o galanes. Llegamos al fin del segmento de Artes, Letras y Culturas, donde hablamos de la clasificación de las voces, pero sobre todo de los castrati o castrados. Sigan escuchando La Puerta Abierta Podcast porque nos espera más música. La Puerta Abierta. Paisajes sonoros. Así suena el paisaje sonoro de Punta Arenas, grabado y recopilado por el sitio web biosonidos.uned.ac.cr. Está escuchando La Puerta Abierta. Pase adelante. Bueno, y para cerrar este episodio número 51 de La Puerta Abierta Podcast, quiero darle la bienvenida a dos invitadas súper especiales. Ellas son Samantha Carrillo Arroyo y Diana Avellán Tros. Hola, mi nombre es Samantha, soy música y bailarina y docente, entonces me dedico al arte y también a los proyectos de gestión cultural. Mi nombre es Diana y también, al igual que Samantha, me dedico igual a la gestión cultural, es comunitaria, ¿verdad? Y también soy profesora de música, entonces me dedico también a la educación. Bueno, ellas dos son parte de una agrupación, de un proyecto artístico que se llama Ilelubitas, junto con Ramón Morales. Junto con Ramón, que no pudo estar hoy con nosotras, pero ellas nos van a contar sobre este proyecto. Entonces, hablemos sobre Ilelubitas. ¿Hace cuánto, cómo nace este proyecto? Bueno, Ilelubitas nació hace unos añitos, ¿verdad? Como en el 2017, por ahí yo creo. Nació para, no sé, no me acuerdo muy bien. Fue como que yo tenía una invitación para una peña cultural en San Ramón, muy famosa, la Peña Cultural Ramonense. Y yo conocí a Diana y a Ramón de Leche de Coco porque juntos tocamos ahí. Dije, ¿por qué no ir con estas personas con las que siento bonita química para hacer música? Entonces les dije, y después de ese evento nos quedamos pensando que sí, ¿por qué no seguimos tocando juntos, verdad? En otro formato diferente al de Leche de Coco. Yo siempre lo recuerdo muy bonito porque efectivamente, ¿verdad? A Samantha la invitaron a esta peña en Monche, ¿verdad? Muy, muy famosa, muy conocida, que tiene estas canciones, ¿verdad? Que son de ella y que, bueno, que está esta peña y que a mí me gustaría hacerle música y yo, claro, buenísimo, pásame la música y así. La música que compone Samantha es muy particular, o sea, de ahí nace Ilelubitas. De hecho, terminó teniendo un nombre muy particular, al igual que todos nosotros, muy propio el nombre, digamos, o sea, a mí propio también como a la música que hacemos, que es como similar en algunos sentidos como influencias musicales, ¿verdad? Pero realmente es lo que es, o sea, Ilelubitas
De hecho, siempre nos ha costado un poco definirla como género, ¿verdad? Es como una fusión latinoamericana, en realidad fusión internacional, porque tiene un poco, experimental, indie, bueno, de todo. Me hace falta más bien a veces como darle un poco más, pero sí, así nació. ¿Qué significa la palabra Ilelubitas? Ilelubitas fue un juego de palabras un día en un ensayo. Yo no sé si fue que estábamos tocando una canción que se llama Libélulas, pero entonces de ahí de repente salió solita Ilelubitas, salió ahí. Yo siento que el nombre también ha ido impregnando como la esencia del trío, porque Ilelubitas empezó a sonar como muy, como de otro planeta, ¿verdad? Pero no tiene un significado en específico, siento que es como, igual como la música tal vez, la sonoridad que creamos. De hecho, le habíamos inventado un género, no sé si recuerdo, Diana, que era música peculiar. Peculiar, música peculiar. Yo leí eso en una página del Ministerio de Cultura, de Cicultura, música peculiar. Realmente no es como que encaja 100% en ningún género, y creo que también está bien que no encaje en ninguno de estos, entonces hicimos su propio nicho. Y entonces somos como extraterrestres, o sea, no somos de este planeta, somos de otro planeta, entonces tenemos un planeta, o sea, hay toda una historia, ¿verdad? Entonces somos Ilelubitas del planeta Ilelubia. Donde tocan un tipo de música que no sabemos qué es, pero es la música folclórica de Ilelubia. Exactamente. Sí, música peculiar. Música peculiar. ¿Qué instrumentos toca cada integrante? Yo toco la guitarra eléctrica y la pianica a veces cuando aparece la oportunidad. Y Ramón toca el bajo eléctrico y Diana toca un montón de cosas ahí dentro de su set de percusión que se vuelve una batería muy peculiar. El set es también vacilón porque hace como una mezcla, sí, realmente es como una batería fusión, porque es una batería en el sentido de que son diferentes tambores, entonces es una batería, pero tiene un cajón peruano en el cual yo me siento, tiene una arbuca, platillo, una paila de batería. Para el espectáculo también le sumé una lira, unas campanitas que le dicen cortina, wind chimes en inglés, y ya luego cositas chiquititas como huevito, una cosa que se llama tuntún, que es un instrumento de bambú que tiene dos notas, que es guatemalteco, claves cubanas, o sea, tiene como influencias de varios lugares. Bueno, hablemos del proyecto Ilelubitas en el Arrecife Coralino. Este proyecto en específico nació un poquito de intereses que hay en el grupo. A todos nos gusta mucho la naturaleza y tratar de estar en armonía con ella, ¿verdad? Me acuerdo que en ese momento estaban pasando muchos documentales sobre los arrecifes de coral. Nació como tal vez de una imagen que vimos ahí y surgió esta idea de por qué no utilizar la música que hacemos como herramienta transformadora también para apoyar estos movimientos, ¿verdad? De generar conciencia acerca de las consecuencias de nuestras acciones en el mar y específicamente en los arrecifes de coral, que son tan importantes para todo el entorno. Entonces por ahí nació y buscamos este fondo de ProArtes del Ministerio de Cultura. Luego nos juntamos para hacer todo el guión de una propuesta que incluyera música, danza, audiovisual. Así como dijo Samantha, yo pienso que nació desde esa preocupación, un interés de fijo, pero como una preocupación realmente por el estado de los arrecifes a nivel mundial, básicamente, porque era muy preocupante como ver todas estas imágenes de los corales en esa preocupación, ¿verdad? Desde una parte artística, ¿verdad? Porque tampoco somos biólogos ni biólogas ni así, ¿verdad? Y en el proceso fue como ir conociendo más a fondo la problemática. Entonces también al conocer un poco más la problemática, salió más inspiración. Fue como más bien como esa fuente de inspiración e información que iba fluyendo. Y yo pienso que la misma razón fue nutriendo el proceso. Buscamos artículos, ¿verdad? Vimos un montón de documentales de los que pudiéramos tener a mano sobre los arrecifes de coral. De hecho, encontramos algunos nacionales. Y luego también planeamos algunas entrevistas a personas especialistas en este campo en el país. Cuando optaron por el fondo de ProArtes, ¿ustedes querían hacer o fueron con la visión de
de hacer el disco o más bien de hacer presentaciones en vivo? ¿Cuál era la idea en ese momento? Presentaciones en vivo era la idea. Literal, nosotros pudimos hacer solo una presentación, o sea, ya estaba el tema de la pandemia y no sabíamos, ¿verdad? No sabíamos ni qué iba a pasar, pero de pronto pudimos hacer la primera presentación con mucha incertidumbre porque no sabíamos ni siquiera si la gente iba a llegar, ¿verdad? Porque la propuesta era hacer las presentaciones en comunidades, fuera de la GAM, en comunidades donde están cercanas a la costa. La primera que logramos hacer fue en Siquirres, la primera y la casi que la única presentación en vivo que pudimos hacer. Nosotros no sabíamos si iba a llegar la gente. Y para nuestra sorpresa, mucha gente llegó, o sea, se llenó el espacio, la Casa de la Cultura en Siquirres. Entonces, claro, para nosotros fue súper lindo porque fue como, wow, o sea, sí llegó la gente con todo y pandemia y todo lo que había, ¿verdad? Habíamos estado practicando, ensayando para hacer todo el espectáculo en vivo, o sea, todas las transiciones, teníamos, ¿verdad? Como te digo, escenografía y todo, había que correrla, moverla en ciertos momentos, la música, pero de ahí se nos vino abajo con la pandemia, entonces de ahí fue como, ¿qué hacemos? ¿Verdad? O sea, de todo este fondo ahí, las presentaciones y tal, y ahí surgió la propuesta de hacer el disco. No pudimos hacer las presentaciones en vivo, pero al fin y al cabo igual está el espectáculo que se pueda usar prácticamente en cualquier lado. Teníamos organizadas 5 funciones en distintas zonas costeras, así presencial, ¿verdad? En Santa Cruz, en Limón Centro, en Puerto Viejo, tenemos una en Cahuita, la de Siquirres, más o menos eran. Pero como solo pudimos hacer la de Siquirres, teníamos que pensar otra estrategia para llegar a la población, ¿verdad? Entonces, por ahí pudimos gestionar con Onda UNED, que hizo una transmisión así en vivo de todo el espectáculo. Y luego hicimos otra con el Teatro Jean O'Neill. Y bueno, aparte también realizamos una entrevista a unos pescadores de la comunidad de Cahuita, en un intento por integrar a la misma comunidad. ¿Y dónde le podemos recomendar a los oyentes de La Puerta Abierta que busquen tanto el espectáculo grabado como el disco? ¿Dónde los tienen para que ellos lo escuchen? El espectáculo está en YouTube y pueden encontrar, o sea, si escriben Y Lelubitas en Arrecife Coralino, probablemente les aparezca la versión que grabamos con Onda UNED y también la versión del teatro Jean O'Neill. De hecho, si ustedes buscan en YouTube Y Lelubitas, que se escribe ILELUBITAS, pueden encontrar tanto la transmisión en vivo que hizo Onda UNED y también está la versión que hicieron en el Jean O'Neill, que esta está ya editada y demás. En YouTube los pueden encontrar y si no también en Bandcamp. También si quieren escuchar solamente la música, está todo el disco en la plataforma de YouTube. Ojalá que todo ese trabajo que se dieron de componer, de producir, de grabar, de arreglar, de danzar, de hacer proyecciones tan bonito, pues lo puedan compartir con más y más personas, de verdad, porque es un gran esfuerzo. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación, un gusto estar acá compartiendo sobre lo que hacemos, invitarles a que estén ahí siguiéndonos para que sigamos compartiendo más música y futuros proyectos. Sí, muchísimas gracias por el espacio y el tiempo, espero que lo hayan disfrutado y que puedan acercarse a escuchar y a ver parte del espectáculo, todo el espectáculo de Les Ilubitas. Y bueno, yo quiero decirles a todos que así como nosotros también nos apuntamos y nos lanzamos a la experimentación sonora y bueno, de otras artes, ¿verdad? Les invito también a que esa curiosidad siempre aflore y que no tengan miedo de crear y de mostrar también si quieren o solo crear lo que surja también de sus corazones y seres, así que eso, a musicar, ¡ahua! Lo que no te sirve, ¿a dónde va? ¿Acaso el río? Compras y compras sin parar. ¿De qué te sirve?
plástico, comemos plástico, todos enferman. ¿Qué te importa si te dan billetes de 10? Oh, 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 ¿a dónde va? ¿Acaso el río? Compras y compras sin parar. ¿De qué te sirve? Llueve plástico, comemos plástico, todos enferman. ¿Qué te importa si te dan billetes de 10? Billetes de 10. Billetes. Bueno, y cerramos la puerta del episodio número 51. Espero que lo hayan disfrutado. Un episodio en el que donde escuchamos un poco de la música europea de los siglos XVI y XVIII y luego viajamos hasta Costa Rica con música contemporánea. Agradecerles nuevamente a Samantha Carrillo, a Ramón Morales y a Diana Avellán por conversar con nosotros y permitirnos deleitarnos con sus composiciones. Un abrazo para ellos. Ya saben que pueden encontrar el video con el espectáculo de Ileluvitas en YouTube y también escuchar su disco Ileluvitas en el Arrecife Coralino en Bandcamp. Nos encontramos la próxima semana. ¡Chao! Síganos en YouTube. La Puerta Abierta Podcast.